Esta mañana del sábado 12 de octubre del 2024 tenemos en sala al doctor Luis Carpio Guzmán. Él es médico ginecobstetra con estudios de posgrado y pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en medicina por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y jefe del Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal. Tiene un diplomado en endocrinología ginecológica e infertilidad por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Doctor Carpio, muy buenos días, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Priscila. Mm, Les quiero presentar a todos los participantes esta mañana el saludo del Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal y nos complace iniciar un ciclo de charlas sobre los temas más importantes en lo que es la medicina reproductiva, sobre todo de baja complejidad, ¿no? La gran mayoría de los participantes son médicos residentes o ginecólogos generales, y es justo la medicina reproductiva de baja complejidad la que más van a desarrollar. Y nos preocupa mucho que lo hagan pues con un pensamiento crítico, ¿no? Que busquen siempre lo mejor y lo más costo-beneficio más favorable para el paciente, ¿no? Entonces acá le vamos a enseñar algunos tips, algunas cosas que eh, esperemos que les sean útiles, ¿no? Eh, ya tenemos 28 participantes. Bueno, vamos a empezar. Y acá hay una imagen muy famosa, ¿no? Que figura en la cúpula de la Capilla Sixtina, ¿no? Pintada por Miguel Ángel. Creced y multiplicaos. Es la frase que supuestamente el Dios Jehová le indicó a Adán para que pueble la tierra, ¿no? Y sin embargo han pasado algunos años y ahora vemos estas otras imágenes, ¿no? Parejas preocupadas porque no pueden conseguir el embarazo tan deseado, ¿no? ¿Y por qué será esto? Yo siempre le pregunto esto a mis alumnos, tanto de pregrado como de posgrado, ¿no? ¿Será pues que las infecciones, no sé, el estrés, cambios hormonales, la obesidad? ¿Qué cosa será lo que está produciendo esto, no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la infertilidad? Para la Organización Mundial de la Salud, es una condición que afecta más o menos al 17% de las parejas y que afecta pues el bienestar y la calidad de vida. Y es la modernidad y los cambios de estilos de vida del Homo sapiens los que han influenciado negativamente esta tasa. Constantemente en los foros se habla sobre cómo los cambios de estilo de vida eh, han influido en la aparición de muchas enfermedades, ¿no? Entre ellas la hipertensión, la resistencia a la insulina, la diabetes, la obesidad, el cáncer, ¿no? Y yo le añadiría ahí también la infertilidad, ¿no? Es producto de los cambios de estilo de vida y de la moda. Acá vemos algunas cifras para ponernos en contexto, ¿no? Países como China, que es un país que más o menos en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una explosión demográfica, ¿no? Y tenía pues más o menos 7 hijos por pareja. Fíjense, terrible, ¿no? Esto los sumía a China pues en un estado de pobreza, y poco desarrollo. Entonces, gracias a las políticas que ellos instauraron desde el punto de vista económico, la famosa revolución cultural, y dentro de esas políticas instalaron la política del hijo único, ¿no? A partir del año 78. Entonces, acá se empezó a notar la disminución notable de la tasa de natalidad y la tasa global de fecundidad. Hay países como
Estados Unidos y Corea, que también han presentado el mismo fenómeno sin necesidad de acudir a ninguna ley draconiana del hijo único, tan solo cambio de estilo de vida, modernidad, probablemente una población muy motivada en lo que son métodos de contracepción, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ya se ha visto que el año pasado, el 2022 y el 2023, más bien China, en vez de crecer su población, empezaba a decrecer. Y actualmente el país más poblado es, como usted lo debe saber, es eh, la India, ¿no? Esto provoca pues cambios a nivel demográfico, la población se hace cada vez más vieja, ¿no? Y eso también trae algunas otras consecuencias. Nuevamente está Xi Jinping, ¿no? Como les decía, el año 78 empezó la política del hijo único y comenzó a caer la tasa de nacimientos. Y después, el año 21, perdón, el año 2016 inicia la política de dos hijos. Y a partir de 2016 en China ya se podía tener dos hijos. Pero miren, la tasa siguió cayendo. Ya para mayo del 2021 aprueba la política de los tres hijos para detener el agudo descenso de las tasas de nacimiento. Pero ahí siguió cayendo. O sea, la caída es inevitable. Ya los jóvenes chinos ya no piensan pues en tener familias numerosas, ya tienen una visión occidentalizada, están pensando más bien en migrar a otros países, poner sus empresas, ¿no? Tener su auto Tesla, etcétera, etcétera, y no quieren tener más de un hijo, y quizás ni siquiera uno. Esto es lo que está sucediendo tanto en China, Japón o Corea, ¿no? Ante la falta de la población, los robots están supliendo esa necesidad, tanto en restaurantes, el mejor amigo de una niña chinita, japonesita, un robot, y los padres que acá todavía en nuestros países, orgullosos los fines de semana van con sus hijos a jugar su pichanga, pues en estos países se van orgullosos con sus robots, ¿no? A ver pichangas a propósito del triunfo de ayer de Perú. Entonces, todo esto ya no es futuro, ya está ocurriendo. La doble percepción y no niños, lo cual es válido, ¿no? Yo cuando le presento esto es solamente para justificar qué es lo que está pasando, pero no es una crítica de que esto no deba ocurrir. Yo creo que es válido que toda pareja joven, sus primeros años, eh, traten de disfrutar, viajar, conocer, ¿no? Y también viene pues otra realidad que son las parejas homoparentales. Entonces surgen nuevos conceptos como parejas parentales, homosexuales, las heterosexuales, las mujeres solas, los hombres solos, y que van a requerir el otro gran concepto del actual, que es el útero subrogado, más conocido como el vientre de alquiler. Las madres gestantes después de los 50, 60, incluso hay récords hasta de 70 años, debido a la esperanza de vida al nacer. Al inicio del siglo XX, las mujeres vivían poco más o menos más de 40 años. Actualmente en países europeos ya se está llegando a los 80 años. Entonces son 40 años de vida o 50 años de vida en los cuales la mujer ya, desde el punto de vista fisiológico, ya no es reproductiva, pero con los tratamientos de reproducción asistida puede lograr embarazo. El otro concepto que también va a estar pues, muy presente en los últimos años es la congelación de ovocitos,
conforme las usuarios, las pacientes empiecen a conocer más sobre esto, es probable que en el futuro sea muy demandante, ¿no? La congelación de ovocitos, para que la mujer pueda escoger en qué momento ser madre. Y lo último que es ya edición genética, el llamado bebé a la carta, que todavía estamos un poco lejos de eso, pero que ya hay algunos avances, ¿no? Entonces, esa es toda la problemática. Y ha habido libros como estos, Un Mundo Feliz, ¿no? En los que se habla de la subrogación, de que en un mundo futuro, este libro de Aldous Huxley es de los años 30, 1930, y ya profetizaba todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las clínicas de fertilidad, ¿no? Donde se producían a los bebés genéticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos viene y tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, la infertilidad se define como la incapacidad de una pareja para gestar después de un año de relaciones sexuales frecuentes, ¿no? Llamamos frecuentes más o menos las que son de 2 a 3 veces por semana, sin uso de métodos anticonceptivos. Esto es válido en menores de 35 años y si hablamos de mujeres mayores de 35 años, podríamos solo tomar 6 meses, digamos, para no perder mucho tiempo, ya que este grupo etario tiene pues una reserva ovárica que está en declinación. La infertilidad puede ser primaria, si no ha habido embarazos previos, secundaria, si ya ha habido gestaciones anteriores, aunque no necesariamente con nacido vivo. Las tasas de embarazo, vamos a verlo en este cuadrito. Entonces, lo clásico que siempre se nos decía es que eh, una, en un año de exposición, digamos, en un año de tener relaciones sexuales frecuentes sin protección, más o menos el 85% de las parejas embarazadas, en promedio. Pero es cierto, este, en forma global, digamos. Pero si nosotros no vamos a grupos etarios, vemos que en este grupo de 19 a 26, en el primer año se pueden embarazar el 92% y para el segundo año prácticamente el 98%. O sea, en este grupo etario prácticamente la infertilidad no es significativa. De 27 a 29 años ya desciende en algo. Para el primer año ya es menos del 90% la posibilidad de embarazar y para el segundo año 95%. Entre 30 y 34 ven 86 al primer año 94. El problema ya se suscita después de los 35, en donde sí ya se puede decir que hay un 20% de infertilidad, ¿no? Un año y a los 2 años, bueno, esto se puede reducir a 10. Lo que de esta tabla podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Una es de que la infertilidad, pues, depende mucho, llamémosles infertilidad o subfertilidad, de la edad, de la paciente y que se ve, pues, básicamente en pacientes por encima, ¿no? De los 35 años. Y lo otro es de que a veces es bueno esperar 2 años. Si bien es cierto, la definición nos habla que de infertilidad es en el primer año de exposición, para algunos grupos, como los europeos, es mejor considerar 2 años. Y no están lejos de la verdad, porque a los 2 años recién cae definitivamente la tasa de... Porque para el tercer año ya la tasa de fertilidad anual más o menos es de 10% a menos. En cambio acá, entre el primer y segundo año, más o menos el 50% de las pacientes que no gestaron pueden gestar espontáneamente
teniendo relaciones sexuales. Entonces, primer punto que pueden tomar ustedes, esperar hasta 2 años. Si son pacientes jóvenes, o en este segundo año podrían utilizar algún, eh, algún tratamiento de baja complejidad, como el coito dirigido, ¿no? Y con muchas posibilidades de éxito, un 50% de éxito, que es bastante, no es nada despreciable. Entonces, conclusión, a las parejas menores de 35 años con deseo reproductivo se le debe informar que el 85 al 90% de ellas concebirán en el primer año, y de las que no consiguen, el 50% lo harán en el segundo año, ¿no? Teniendo una tasa acumulada de 95. En cuanto a las causas, eh, hay diversos porcentajes, ustedes pueden encontrarlo en muchos libros de texto, ¿no? Nosotros hemos tomado esto de la Sociedad Americana de Fertilidad, me parece más cercano a la realidad, en el cual el factor femenino solo, más o menos explica el 30%, el masculino solo, 20%, ambos, un 30%, y la infertilidad inexplicada, más o menos un 20%. Para la maternidad, en el 2021, en nuestra guía práctica, publicamos que el factor más frecuente es el ovario. Y actualmente podemos decir que sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros somos un servicio de medicina reproductiva. Quizás si yo voy a la población en general, de repente estas tasas estén más acorde con eso. Pero nosotros estamos tomando unas estadísticas de un centro de medicina reproductiva, donde vienen las pacientes porque no pueden embarazar. Y aquí, a la cabeza, actualmente, definitivamente es el factor ovario, baja reserva ovárica. Quizás el 50% de nuestros pacientes que vemos todos los días en el instituto vienen porque tienen un problema de baja reserva ovárica. Acá también lo sumamos el ovario político. Entonces, en conjunto, más o menos sale un 45%. La segunda causa, el factor tubárico, sigue siendo una causa importante. El factor masculino, cerca de un 9%. El factor uterino, cerca de un 4%. Entonces, luego de haber hecho toda esta introducción, vamos a ver qué debo pedir en la evaluación inicial de la pareja. Entonces, acá he querido hacerles una revisión pues, basada en evidencias, porque de esto hay mucho escrito y también hay mucho manejo, digamos, de acuerdo a lo que me parece, ¿no? Y creo que no debería ser así. En muchos de mis alumnos, cuando van a la clase y me dicen, doctor, pero usted solamente pide 2, 3 cosas. En cambio, mi tía que fue al doctor tal le salió con una sábana llena de cosas. Entonces acá vamos a ver qué es lo que debemos pedir, ¿no? Porque hay una larga lista, ha habido una larga lista de estudios, ¿no? Para diagnosticar la causa de la infertilidad en las parejas, pero muy pocos han demostrado utilidad, ¿no? Por su impacto en las tasas de fecundidad. De esto ya se ha revisado ya desde los años 90, ¿no? La ESF, que es la Sociedad Europea, y la NICE, que es una entidad también británica que hace guías basadas en evidencia. Entonces, basado en esto, vamos a ver algunas cosas. Y lo último, siempre que trae lo último, es esta revisión de una publicación francesa que también llega casi a las mismas conclusiones que esta guía de la NICE que les decía del 2004. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver qué es lo que deben pedir y qué es lo que no deben pedir. Este es un listón en donde muchos, todavía yo sé que muchos
colegas que se dedican a esto piden, ¿no? Piden FSH, estradiol, prolactina, TSH, T4, progesterona, etcétera, etcétera. Piden el test de clamidia, piden el espermocultivo, ¿no? Al inicio, piden, ¿qué más? A veces piden la progesterona en el día 21. Muchas veces a todas les hacen histeroscopía de oficina, a todas les hacen, o lo pretenden hacer la paroscopía, ¿no? Y, y otras pruebas más, ¿no? Este es un esquema antiguo de lo que se pedía en esas épocas. Incluso por acá hay el test postcoital famoso que ya no se utiliza, ¿no? Y algunas pruebas inmunológicas que también. Y hemos llegado a esto de acá, que es mucho más simple, que ahora lo vamos a ver. Eso es lo que se pedía antes, pero ahora también han aparecido nuevos exámenes que a veces también, más que darnos luces y ayudarnos a hacer mejor diagnóstico, nos confunden más, ¿no? Como la fragmentación del ADN, que no se debería pedir de inicio, ¿ya? Y eso está escrito en el manual de la ESRE, incluso de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. No pedir fragmentación de ADN en la primera consulta, tampoco el espermo cultivo. A ver, la hormona antimileriana sí es un buen marcador de reserva ovárica, sin duda, pero a veces se abusa, ¿no? Se abusa. Es una hormona que no es barata, más o menos cuesta unos 300 soles, y muy pocos laboratorios son de confianza para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces yo prefiero un buen conteo de folículos centrales, que es como trabajamos en el instituto. Para nosotros, para evaluar la reserva ovárica, utilizamos el conteo de folículos, que lo hacemos nosotros mismos, los médicos del servicio, que ya tienen mucha experiencia, y la hormona antimileriana solamente lo reservamos para ciertos casos, para definir tratamientos o como parte del protocolo de los pacientes que van a tratamiento abierta. Pero no la pedimos, ¿ya? En el caso de ustedes que son ginecólogos generales, quizás, es cierto, quizás ustedes no pueden hacer el conteo de folículos centrales a la mano y pidan una hormona antimileriana, ¿no? Algo que también se ha puesto en moda es el dosaje de la vitamina D, ¿no? Esto lo he conversado con endocrinólogos y ellos tampoco están de acuerdo, ¿no? Eh, el dosaje de vitamina D se puso en moda con la pandemia. Me acuerdo que hallaron una relación entre las concentraciones bajas de vitamina D, la respuesta inmune y, digamos, y el desarrollo de COVID, algo así. Entonces, de ahí se ha puesto en moda. Y también por ahí hay algunos trabajos que se ha visto que las pacientes infértiles tienen niveles bajos de vitamina D. Pero lo que no se ha demostrado hasta ahora es que la administración de vitamina D mejore esas tasas de efecto. Entonces, el dosaje de vitamina D también es controversial, no lo pedimos. La histeroscopía de oficina. Ahí sí me dice, pero doctor, me baja la llanta, justo ya compré mi histeroscopio de oficina. Está muy bien, ¿no? O sea, si tú tienes la tecnología, lo puedes hacer. Pero nosotros en la maternidad somos un instituto del Estado, ¿no? Que no podemos gastar recursos necesarios y sabemos que hay otros exámenes que me dan la misma información y con la misma sensibilidad y especificidad y no es necesario pues la histeroscopia física, ¿no? Y esa es la histerosonografía, ¿no? Que es la que viene. Una histerosonografía bien hecha te da una información tan buena como una histeroscopia. Por lo tanto, la histeroscopía de oficina no es necesaria, no es mandatoria de inicio. Quizás
si encuentra usted algo, un pólipo, algo, y lo quiere sacar en su oficina, ahí podría utilizar. Y por otro, la histerosonografía, que si bien es cierto, es un examen auxiliar de mucha utilidad, también se está haciendo abuso. Yo veo que en la calle se hace histerosonografía a todo el mundo. Tampoco es así. En la primera consulta no se debe hacer histerosonografía. Solamente una ecografía simple, en escala de grises bien hecha, es suficiente. La histerosonografía viene para después. Esas son las nuevas pruebas, ¿no? Y de todo esto, entonces, al final solamente nosotros pedimos tres cosas. La evaluación de la reserva ovárica por recuento de folículos, eventualmente por la hormona antimulleriana, la evaluación de la anatomía y la permeabilidad tubárica por la histerosalpingografía y el espermatograma. Estas tres cosas solamente las pedimos y de acuerdo a los resultados podrían pedirse las demás. Pero usted no pide TSH, no pide prolactina. Pido solamente a las pacientes que tienen ciclos irregulares. Por eso en nuestro fluxograma, en el lado izquierdo, figura pacientes con menstruaciones irregulares. Ahí así les pedimos TSH, prolactina y repite hasta cariotipo, dependiendo de cada. Entonces, brevemente, diremos que la reserva ovárica es la cantidad de folículos con la cual tiene determinada mujer en un periodo de tiempo. Por lo tanto, es edad dependiente, ¿no? Indica el potencial fértil de la mujer. Entonces, este sí es un marcador muy importante, ¿no? Yo lo comparo como el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es el test de tamizaje o screening universal, por mucho tiempo se ha hecho. La evaluación de la reserva ovárica es la prueba que nos indica el potencial fértil de la mujer. Entonces, es una prueba que sí se debe hacer, que se debe aprender a hacer. Por eso que en nuestro hospital, cuando rotan los pacientes, rotan por el servicio de ecografía, y ahí ven cómo hacemos la reserva ovárica. Hacemos publicaciones de conteo de folículos centrales también para que ustedes puedan ver la técnica. Y antiguamente había muchos test, ¿no? Se pedía la FSH, el estradiol, habían test dinámicos, test de clomifeno, por gas, biofísicos, es el ultrasonido, pero finalmente nos hemos quedado con solamente estos dos primarios, la hormona antimulleriana y la respuesta de folículo. Ninguno de los anteriores, ni siquiera estos test dinámicos, han podido confirmar de que son mejores que las pruebas que les he antes dicho, ¿no? El conteo de folículos y la hormona antimulleriana. Entonces, el conteo de folículos centrales es el mejor marcador de reserva ovárica. Me pregunto yo, múltiples estudios han demostrado que el conteo de folículos centrales y el losaje de la hormona antimulleriana tienen un valor predictivo similar en cuanto a los resultados de los tratamientos de asistida, por lo que ambos son considerados los mejores marcadores. Ahora, doctor, pero ¿a cuál le pido uno, a cuál le pido otro? A ver, vamos a ver si podemos desentrañar esa pregunta, ¿no? El recuento de folículos centrales tiene la ventaja de ser más reproducible, ¿no? Ya que solo se necesita un ecógrafo con un traductor vaginal de 7 MHz que lo puede encontrar en cualquier lugar a lo largo y lo ancho del país y que puede ser disponible y que con un entrenamiento, eso sí es muy importante en la evaluación del ciclo ovárico, lo cual debería ser parte de la formación de todos. Todo ginecobstetra debería, pues, así como ustedes hacen la translucencia bucal, ¿no? Hacen la morfología del feto en las 22 semanas de evaluación morfológica. También deberían saber hacer su recuento de folículos. Es cierto que también tiene su curva de aprendizaje, ¿no? Tienes que también optimizar los parámetros, ¿no? A veces hay ecógrafos que no tienen la resolución, pero salvado todos esos problemas, el conteo de folículos centrales es el evaluador de reserva ovárica más importante. También nos sirve mucho para
iniciar los tratamientos de reproducción. Entonces, se debe considerar baja reserva cuando el conteo es menos de 5 a 7, cuando la hormona antimiliar es menos de 1 nanogramo por mililitro y el valor de FSH más de 10. Esta tablita nosotros la realizamos y la publicamos en un paper y que nos ayuda más o menos para los tratamientos. Si yo tengo una paciente con muy baja reserva ovárica, de 4 a menos, lo mejor sería que vaya de frente a óvulo donado, porque hay muy alto riesgo de por respuesta, muy baja chance. Si los valores son entre 5 a 9, si bien es cierto hay un alto riesgo de por respuesta, todavía hay un chance para el embarazo. Y sobre todo, también hay que considerar la edad, ¿no? Diferente encontrar una reserva ovárica de 8, por decirle, en una mujer de 42 años, que una de 8 en una mujer de 35. Muy diferente. El conteo normal es de 10 a 20. De 10 a 20 folículos es el ideal. Y más de 20, corremos el riesgo de una alta respuesta al estrés. Entonces, eso sobre la reserva ovárica. Entonces, para concluir con lo de la reserva ovárica, el conteo de folículos antrales para nosotros es el mejor marcador, confiamos más en él. Sin embargo, la hormona antimiliar es tan buena como el conteo de folículos. En cuanto a la evaluación de la permeabilidad tubar y la anatomía uterina, ¿no? No ahora quizás, pero hace algún tiempo se hacían con mucha frecuencia las famosas laparoscopías diagnósticas. Pero ya se han dejado de hacer porque realmente demostraron que finalmente no había un mayor aporte, digamos, en cuanto al éxito en los tratamientos, ¿no? Entonces, la histerosalpingografía para evaluar las trompas sigue siendo el gold estándar. Perdón, sigue siendo el método de tamizaje más utilizado. Si bien es cierto, el gold estándar de la evaluación de la patología tubulárica es la laparoscopía, la histerosalpingografía es el método de tamizaje. Y es el que hasta ahora sigue siendo el más utilizado para evaluar la patología tubulárica, ya que es una prueba confiable, menos invasiva y hace más eficiente el uso de los recursos. Que por cierto, también hay que saberla hacer, ¿no? Una histerosalpingografía bien hecha nos da muy buena información. Brevemente, ya en 1910 se consiguió hacer la primera radiografía del útero inyectando muto y también se empezó a estudiar la función tubárica y es el año 1927, no sé si alguno de los ahora en la mañana les suena, Stein y Leventhal, el síndrome de Stein y Leventhal, que es el nombre con que se conoció al ovario poliquístico por estas épocas. El año 1927, 28, se empezó a utilizar un estudio que se llamaba la ginecografía, en el cual se utilizaba una histerosalpingografía unido a la instilación de CO2 en la cavidad abdominal para ver el volumen ovárico, ¿no? Y hacer el diagnóstico de ovario poliquístico. Eso es una historia que quizás se lo cuente en otro curso, en nuestro curso ultrasonido, que lo vamos a hacer el próximo año. Entonces, ¿qué se ve en la histerosalpingografía? Vamos frente al mapa, ¿no? Primero se toma una placa basal para ver pues, si hay calcificaciones, si hay una masa. Posteriormente se instila el contraste a baja presión para tratar de observar la cavidad endouterina. La siguiente toma es también con baja presión a presión media. Aumentamos la instilación y con eso vamos a ver
las trompas. Y finalmente, si no las viéramos, vienen las tomas oblicuas. Acá abajo hay una toma oblicua. Y el último es el llamado coté, que es para ver que el contraste está en la cavidad pélvica. Esto indica de que ha pasado. Ahora, muchas veces mi paciente me dice, doctor, yo he ido a tal sitio y el, el- el técnico que me hacía la histerosalpingografía me decía que no pasaba y le dio con fuerza, que me dolió, pero me abrió las trompas. ¿Eso está bien o está mal? No está bien, porque puede pasar dos fenómenos. Uno que al instilarla con mucha fuerza, mucha presión, si hay una obstrucción tubaria, puedes abrir las trompas, pero puede producirse una infección, una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y lo otro es que se aumenta mucho la presión, se puede producir espasmo tubario. Y si al producir espasmo tubario, te va a salir que hay una obstrucción proximal bilateral. Entonces, este contraste no se debe instilar con fuerza. Tiene que ser con una presión, a baja presión o presión media. Eso es lo que está indicado. Eso es lo que decíamos, ¿no? Baja presión a fin de prevenir el dolor por una distensión brusca de la actividad y el espasmo de los tubarios que señalará una falsa obstrucción. Es dependiente del observador y el antibiótico profilaxis no es necesaria y solo se usa si se encontrara o se sospecha una patología tubaria común ahí. El valor diagnóstico de la histerosalpingografía para evaluar la permeabilidad puede ser un poco baja, porque como les decía, hay muchos falsos negativos, o sea, falsas obstrucciones, por esto de los espasmos tubáricos. Entonces, pero si su especificidad sí es alta, en el sentido que sí, la histerosalpingografía nos señala que hay permeabilidad, con seguridad existe la permeabilidad. Cuando nos señala que hay obstrucción, ahí sí dúdenlo, ¿no? Puede ser que sea una falsa obstrucción, entonces ahí es donde nos obliga a una segunda prueba, que puede ser la laparoscopía, o una nueva histerosalpingografía. Entonces vamos a ver, ¿qué debo hacer si tengo una obstrucción proximal bilateral en la histerosalpingografía? Y esto ya lo demostró este autor, ¿no? De Solé, que más o menos el 60% de las pacientes que traían su primera histerosalpingografía con obstrucción proximal bilateral, en una segunda histerosalpingografía se encontraba que una de las dos trompas era permeable. Entonces, esto se debería a la presencia de detritus, mosco y sobre todo espasmo tubárico que puede obstruir momentáneamente el tubario. Entonces, si me traen una histerosalpingografía donde me hablan de una obstrucción proximal bilateral, estoy obligado o a pedir otra histerosalpingografía de confirmación o hacer una laparoscopia. En estos casos sí amerita. Ahí está, lo que le decía, ¿no? Este es un espasmo tubario. Caso contrario es el de cuando la obstrucción es distal, ¿no? Cuando la obstrucción es distal y sobre todo hay hidrosalpis, ahí no quepa duda de que hay una obstrucción. Entonces ahí no necesitas hacer ningún examen adicional y lo único que nos quedaría sería pues bloquear estos hidrosalpins o hacer una salpingectomía, la llamada salpingoclasia. La evaluación de la cavidad endometrial. Si bien es cierto que también se considera el gol estándar de la evaluación de la cavidad endometrial a la histeroscopía, también es cierto que costo-beneficio se puede iniciar la evaluación con una ecografía
2D bien realizada. Y eso ya está muy bien estudiada, ¿no? Por decirle, ¿no? Si yo quiero ver un pólipo endometrial, yo lo evalúo en la etapa proliferativa tardía, aproximadamente el 10.º día a 12.º día. Miren, se ven las imágenes del pólipo muy bien. No necesito hacer una histerosonografía. Entonces, hay que saber utilizar el ecógrafo 2D en escala de grises para y optimizar, ¿no?, los diagnósticos. En el caso de las sinequias, igual manera, miren, acá se ve claramente las sinequias. Las sinequias también se pueden evaluar y usar mejor con endometrio secretor, que permite definirlo bien. En el caso de las sinequias, generalmente sí pedimos histerosonografía confirmatoria, porque a veces vemos una, pero puede ser que haya más, ¿no? Además, también la pedimos para ver cómo se distiende la cavidad. Pero ya con una ecografía 2D en escala de grises ya podemos sospechar. Y el mioma submucoso también, ¿no? Igual, ¿no? Se pueden hablar en fase secretoria, alrededor del día 21 del ciclo, y se van a ver imágenes dolores hipoecogénicas o isoecogénicas que contrastan con el endometrio hiperreal, ¿no? Entonces, toda evaluación de fertilidad empieza con una ecografía 2D, ¿no? Y esta es una revisión de evidencia de la ESRE, en el cual no, confirma lo mismo, ¿no? Dice, el ultrasonido es una prueba precisa, rentable, bien tolerada para exclusión de patologías ováricas y uterinas. La histeroscopía no debe ofrecerse de forma rutinaria en mujeres infértiles que tienen un ultrasonido transvaginal normal. Claro, si yo le hago una buena ecografía 2D y no encuentro ninguna patología, ¿para qué voy a someterla a otro examen adicional? En mujeres que tienen un ultrasonido normal y se someten a histeroscopía, la histeroscopía no mejora los resultados. Claro, ha habido estudios de evidencia, ¿no?, en los que ven si una paciente tiene un ultrasonido normal y va a fecundación in vitro, se divide en dos brazos. Antes de que vaya a fertilización in vitro, le hago una histeroscopía de oficina versus no hacerla, los resultados en cuanto a tasa de fecundidad son los mismos. Aquí está la histerosonografía, que es una prueba que hacemos bastante. Un momentito, por favor. Sirve para la detección de anomalías intrauterinas en pacientes infértiles. Sin embargo, no debería ofrecerse como evaluación inicial de la pareja infértil, como le decía, ¿no? Siempre después. Y nosotros lo solicitamos como parte del protocolo de las pacientes que van a... Acá vienen otras controversias. Le debo pedir prolactina, TSH a todas. El doctor me dice, por favor, es parte del dogma de la medicina reproductiva. A todas les pedimos prolactina y TSH. Pues no. Entonces, no hay una clara asociación entre los niveles de prolactina hasta 100 nanogramos por mililitro y las tasas de embarazo en mujeres con ciclos ovulatorios regulares medidos con la concentración de progesterona. Entonces, acá hay una publicación, son acuciosos, pueden revisarla, ¿no?, donde se demuestra que hasta 100 nanogramos por mililitro más o menos, en pacientes con ciclos regulares, ciclos menstruales regulares, aparentemente la ovulación se produce en todos los grupos, desde 20 nanogramos hasta 100 nanogramos, no hay diferencia. Entonces, por lo tanto, lo que concluyen es que no debe solicitarse la prolactina en mujeres con ciclos regulares. Se debería solicitar cuando hay ciclos irregulares, amenorrea, sobre todo, galactorrea o síntomas de tumor pituitario. Entonces, sáquense la prolactina de su chica, ¿no? Y la TSH también, ¿no? La asociación de hipotiroidismo, suclino, infertilidad y aborto recurrente es muy controversial. El hipotiroidismo subclínico ocurre en 3 a 9% de la población general.
En las mujeres infértiles con ciclos regulares su incidencia es de aproximadamente 5%, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no?, entre la población general y las que tienen infertilidad. En el caso de mujeres con ciclos irregulares, como ovario poliquístico, sí su incidencia puede aumentar a 11. Por lo tanto, no se recomienda solicitar TSH en la evaluación inicial de la mujer fértil, salvo que tenga ciclos irregulares, nuevamente, ¿no? Solamente pedirle TSH y prolactina a las pacientes que tienen ciclos irregulares. Y eso está en las guías, ¿no? Solo hay que leer. Y esta es una última publicación de mayo de 2024 de la ASRM, que habla sobre hipotiroidismo subclínico en la población, en la mujer infértil, ¿no? Y es ya contundente. Dice lo siguiente: no se recomienda el cribado universal de la función tiroidea para pacientes que estén intentando quedar embarazadas, incluidas en reproducción asistida. Se recomienda aconsejar a las mujeres con hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico no se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo ni de aborto recurrente. Y los niveles de TSH que se deberían considerar ahora, volvemos con la TSH, entonces le decía que en esta publicación de mayo de 2024 se habla que los niveles de TSH a considerar no son los de 2.5, ¿no? Yo veo que el 90% de mis colegas que hacen infertilidad considera el valor de 2.5, y por encima, y le inician que tomen levotiroxina, ¿no? En esta publicación se habla que se debería empezar a considerar a partir de 4, 5, diciendo que los niveles de TSH entre 2.5 y 4 no se asocian con un aumento de riesgo de aborto, ¿no? Entonces, esto está cambiando. Antes se tomaba en cuenta lo que le decía el valor de 2.5. Los niveles de 2.5 y 4 no se asocian con un aumento de riesgo de aborto, ni de eventos obstétricos adversos, y mucho menos con infertilidad. Acá está la referencia, los que quieren revisar, que siempre es bueno no, no confiar en todo lo que le decimos, porque podemos tener algún sesgo. Y vamos a terminar esta primera parte con la evaluación del factor masculino. Esto lo van a ver mucho mejor con la doctora Feijó el día de hoy más tarde. Pero brevemente, el factor masculino es responsable de aproximadamente el 30-40% de las causas de infertilidad. Generalmente esta condición se basa en la interpretación del espermatograma. El espermatograma es la única forma que tenemos para evaluar esto. Pero el diagnóstico puede ser controversial, ¿no? Porque hay mucho traslapamiento entre los valores considerados como normales y las tasas de fertilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos traen espermatogramas con astenospermia, teratospermia, etc. Y los pacientes se embarazan espontáneamente, ¿no? Entonces, hay que saber interpretarlos y verlo en todo su contexto, ¿no? Desde el año 50 se ha usado, ha sufrido cambios dramáticos, ¿no? Vamos a verlo un poquito. Acá por decir, lo que ha cambiado más es la morfología. Mira, para el año 80, la morfología normal era 80%. Ya para el 2010 y actualmente, de acá, la morfología normal es solo 4%. O sea, solo necesitamos 4% de formas normales para considerar que podemos embarazar. La cantidad también ha sufrido algunos cambios, ¿no? Las concentraciones, ahora estamos alrededor del 16%, por debajo del cual se considera oligospermia. La motilidad. Esto es, como lo vuelvo a repetir, mañana lo van a revisar con la doctora Feijó, no quiero ahondar mucho. Acá están las causas de esterilidad masculina. Y brevemente, en el espermatograma lo más importante es la concentración. Cuando yo veo un espermatograma, ¿qué es lo que debo ver? Primero, la concentración. Luego, la motilidad. Y lo último que me debe importar es la morfología, porque es muy relativa, ¿no? Es subjetiva. Entonces, si yo tengo una buena concentración y una buena motilidad, es suficiente, ¿no?
La morfología cobra valor solo cuando se asocia a oligospermia y astenospermia. Ahí sí, ¿no? Tenemos pacientes que tienen oligoastenoteratospermia. Ahí sí es importante la terapia. Si se tiene un resultado con oligospermia o astenospermia leve, se debe repetir el espermatograma entre 1 a 3 meses. Pueden darle ustedes alguna antes, feno, etcétera, y lo pueden reevaluar en 3 meses, ¿no? Pero si tienen un espermatograma con azospermia, el espermatograma se debe repetir de inmediato. Se debe solicitar solamente un espermatograma con 2 a 7 días de abstinencia. Estas son las recomendaciones de la OMS. No más de 60 minutos de tiempo de la toma al estudio y a una temperatura de 20 a 37 grados. La fragmentación del ADN espermático, el espermocutivo, los anticuerpos antiespermáticos, no deben solicitarte como evaluación inicial, ¿ya? Porque yo veo muchos colegas en la primera evaluación le piden fragmentación de ADN. Terminamos con nuestro esquema del instituto. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta, podría responder algunas acerca de este tema, ¿no? Hay una pregunta, doctor, en el chat que dice, ¿el conteo de los folículos andrales es la suma de los dos ovarios? Sí, exacto. Es la suma de los dos ovarios, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, por favor escríbanla por el chat. Bueno, creo que no hay preguntas. Más bien, después de la segunda ponencia, de repente respondemos más preguntas. Hay una más, doctor, antes que pase a su segunda ponencia. Si dice, para AFC, ¿son folículos en un solo plano de corte? Ya, muy buena pregunta. Eh, no existe un consenso, miren, acerca del conteo de folículos centrales. Yo he escrito una publicación que les invito a leer, que está colgada, ¿no?, en la revista de la maternidad, que se llama Conteo de folículos centrales. Y nosotros, más o menos, el Brockman es el que describe quizás la única sistematización de conteo de folículos centrales, y no menciona claramente si lo hace en un solo plano o no. Da la impresión de que él barre el ovario en el plano sagital, cuenta, y en el plano coronal y cuenta. Y todo eso lo suma, ¿no? Pero ¿cuál es la crítica a esta forma de contar? Que muchas veces vas a contar 2 veces el mismo folículo, ¿no? Entonces yo en la publicación que he hecho, lo que aconsejo es encontrar en el corte donde más folículos tenemos, congelarlo y ponerle numeritos a todos los folículos, ¿no? Como, como lo he puesto. Y en una forma objetiva, tú puedes decir, esta paciente tiene 10 folículos centrales, tiene 8 folículos centrales. Entonces, yo les invito a leer esa publicación y a ver qué les parece, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, ¿es importante la medición en el nivel de vitamina D? Definitivamente no. Pero yo sé que en los institutos de fertilidad solicitan, pero no hay evidencia que sea necesario. Después, ¿qué tanto puede influir negativo en la infertilidad del antecedente de cirugías pélvicas? Claro, por supuesto, ¿no? Las cirugías pélvicas, sobre todo las de miomas, son las más adhesiogénicas, digamos, producen más adherencia.